Bueno, estimadas, estimados, estamos en la segunda parte de las jornadas internacionales de la Red Hip Hop, acá organizadas por el PEC, Programa de Estudios desde la Cultura, de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Para nosotros es un honor, hoy vamos a debatir y a charlar con formato conversatorio con raperos de Chile, Uruguay y Argentina. La moderación de la mesa de hoy está a cargo de Sebastián Muñoz, así que Sebastián, te paso la posta y bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, partamos con una breve presentación de cada uno de ustedes que cómo conocieron al rap, sus primeros pasos, de dónde son, cuál es su primera banda, etc. A ver si puede partir, no sé, Oscar. Sí, claro. Bueno, soy Oscar. Mi primera banda original es Calambre. Empecé a hacer rap en el 94 con mi banda. Un año antes ya tenía, un par de años antes tenía alguna referencia de lo que era el hip hop. Y me lancé en el 94 conociendo a un par a Willy y después unos años más a Pablo. A Willy lo conocí en el colegio, a Pablo lo conocí por otra amistad. William C. y Epicentro. Con ello hice Calambre hace unos 5 años atrás y hoy día tengo mi proyecto M5 de Los Andes. Esa más o menos ha sido mi trayectoria en el hip hop. Buenísimo. A ver, ¿alguien más? Sí, una breve presentación. Bueno, acá hablamos de Uruguay, NAN, y yo un poco mi historia es que, bueno, nací en Argentina, me criaron en Dinamarca, en Europa, que ahí conocí el rap en el año 86, de ahí me vine para Uruguay, y en el año 89 formo la primera banda de rap uruguaya, que bueno, es un largo camino que hicimos, ¿no? Desde el 89 al 94 fue todo un experimento, un laboratorio. Recién en el año 94 es cuando se debuta oficialmente con BDS, que es la primera banda de rap acá en Uruguay. Después de ahí yo paso a formar el colectivo Sudacas, Sudacas en Guerra y Sudacas La Familia, que es el primer colectivo hip hop en Uruguay también. Eso fue en el año 99. Después, en el año 2008, formo una banda que se llama Respeto Mutuo. Y en el año 2016 me tiro a crear un dúo con DJ FF. Y hoy en día, 2020, arranco solista como NAN. Es un poco mi trayectoria. Siempre en Montevideo. Sí, sí, pero he estado en Chile y he estado en Argentina tocando también. Está en uno de los Planetas Rock del año 2008, por ejemplo, representando a Uruguay. Buenísimo. Bueno, ¿y Maximiliano? Bueno, buen día, mi nombre es Maximiliano Ruggiero. Conocí el rap a principios de los años 90, en el año 90, 91, de mano de compañeros del colegio secundario, y soy de Buenos Aires. Tuvimos, bueno, el acercamiento al rap, lo hemos hablado varias veces con Martín, por medio de la revista tal vez 1320, que era una revista de Buenos Aires de aquella época, de Argentina, una revista de tiraje independiente, donde empezaron a aparecer los primeros MCs de Estados Unidos y algo de la escena local, Adolfo Rap, alguna nota a Yacimel que entraba en otros géneros más house, hip hop house, y bueno, fuimos compartiendo gustos musicales de Public Enemy, Randy MC, Beastie Boys. En Argentina en los 90 se empezó a abrir digamos, al mundo la importación, y entonces empezaron a llegar discos y empezamos a encargar discos por la revista Billboard y así conocer un poco el rap especialmente de Estados Unidos. Y en el año 94 formamos con dos compañeros de otra banda de música hardcore, formamos En Contra del Hombre, la banda En Contra del Hombre, la cual, bueno, tuvo su historia breve desde el año 94 hasta fines
hasta mediados del 98. Y bueno, de ahí para acá pasaron varias cosas. Fui papá, me alejé un poco del medio ambiente, del rap y del hip hop. Hice un viaje a India en el año 2012 y a la vuelta de India intenté retomar todo lo que tenía que ver con la música. Así que empecé a tocar con una banda de reggae, rap. Después hicimos también otras colaboraciones con distintos amigos y en el año 2017 formamos una agrupación que se llama Sana, con un ex compañero de En Contra del Hombre que tocaba la percusión, y bueno, de ahí para acá estamos, 2020. Quizás podríamos volver un poquito a cómo empezaron a tener el acceso a los materiales del rap. Porque, por ejemplo, no sé, en Chile se suele decir que fueron muy importantes las personas retornadas que trajeron material, o sea, que eran hijos de exiliados. Bueno, me gustaría saber qué pasa en los otros países también. Además de, bueno, también quizás ustedes, no sé si son de la generación del break o no, creo, no sé, estoy muy seguro. Así que No, podría contarme eso. ¿Cómo se fue dando en cada país para tratar de comparar esos procesos? y yo te puedo hablar de Uruguay un poco, que nosotros hemos hecho un estudio justamente sobre lo que ha sido el proceso en Uruguay. En Uruguay pasa algo muy particular. Hay como una generación perdida, la de los años 80. Existió, pero no hay casi registro y hay muy poco testigo de esa época, de la época de la generación B-Boy, ¿sacás? Que viene de ahí del 83, 84, es decir, arranca con Flashdance, que aparecen las primeras cosas, después B-Street, y después hay un furor acá en Uruguay de un par de años, pero esa movida de breakdance es muy escondida, es decir, si lográs analizar los 4 elementos en Uruguay, la primera en nacer en Uruguay como elemento es el breaking, pero la última en unirse a los 4 elementos es el breaking, es decir, tiene un camino totalmente por fuera de lo que vendría a ser el núcleo de la cultura hip hop en Uruguay, que fueron MC, DJ y graffiti, que tiene como 10 años, pero es por una cuestión de si se puede ser, de nivel social. Es decir, el breaking entra a los barrios más humildes, mientras que el MC, el DJ y el graph ya es de una clase media, media alta, que entra de donde vos decís. Tiene mucho que ver los extranjeros que volvieron, por ejemplo, que ya tenían o el poder adquisitivo distinto al que se vive acá, o tenían la posibilidad de importarte cosas. Y para eso había que tener algo de plata. En el breaking no pasó eso. En el breaking se adoptó mucho esa primera generación que salió al mundo de break, más Michael Jackson, que tuvo mucho que ver acá, y les costó como 10 años o más sacarse el estigma de Beat Street, por ejemplo. Sacás esa imagen de breaking, que igual el breaking tiene esa esencia constante, ¿no? Es decir, vuelve a las raíces. Creo que es el elemento que más vuelve a las raíces con el graph, ¿no? Siempre convocan para lo que es el pasado, porque los cimientos son muy importantes en esos elementos. Pero en Uruguay ese es el proceso que se dio un poco. Es decir, en mi caso particular, yo soy uno de los que volvimos al país con material, con conocimiento. Yo tuve la suerte de estar en Dinamarca y conocer esta cultura de una manera que capaz no lo hubiera podido conocer acá. Es decir, yo conozco en el 86 a Beastie Boys con License to Ill, y eso fue lo que me voló la cabeza. De ahí ya NWA, después Public Enemy, no sé, Rakim, no sé, hay un montón ahí de MCs y bandas de esos fines de los 86, 87, 88, 90, 91, 92, que marcó muchísimo, ni que hablar de la cultura del hip hop, pero a mí también, ¿no? Obviamente. Y eso fue lo que me traje al país, todo ese tipo de material, que obviamente acá en Uruguay era como una isla. Es decir, probablemente había gente escuchando rap y cosas, pero no había movida, no había bandas, no había música
que caracterizara lo que fuera la cultura hip hop uruguaya, por ejemplo. Opa, Sí, se pasó. Y no, sabotaje. Y escúchame, y un poco, ese fue el proceso que se dio acá, lo que te dije, gente que vino de afuera, más la gente que económicamente podía pedir un material, que obviamente acá pedir un disco, primero tenías que señar la mitad del disco, después te demoraba 2 meses en llegar, te estoy hablando años 90, 91, 92. Y ese era el tiempo que pasaba. Y no estoy hablando de CDs, que eso vino después, ¿viste? Acá en Uruguay. 94, 95. parece ser una constante eso de las personas que difunden el material, o sea, como vos o como otras personas. Y también se habla mucho del cassette en la primera época, de la posibilidad de distribución, etcétera. No sé si me quieren contar las otras personas cómo fue ese proceso de, bueno, del acceso, como dijimos, y de la difusión de esa música y esa cultura. El caso también, como lo dijiste vos, que la cuestión más histórica general y también personal. No sé si Óscar o Maximiliano pueden contarme un poquito de eso. Oscar. Ok. Mira, mi acercamiento a la música también tuvo harta relación con la gente que volvía al país, que Chile salía de una dictadura y había mucha gente que retornaba a vivir en su país, hijos también. Yo mi primer acercamiento lo tuve por el lado del deporte. Desde muy niño practiqué básquetbol y era muy relacionado al básquet el hecho de escuchar rap. Había mucha gente que tenía música, tenía compañeros que venían de Canadá, otros de Europa, y mostraban cosas que aquí todavía no salían, o si se conocían, iban a tardar muchos años en aparecer disponibles para todo el mundo. En mi caso, después de armar la banda en el 93-94, claro, el único formato al que teníamos acceso era el cassette. Así que llegué en el año 98 a editar la primera cinta y fue exclusivamente en cassette, gracias a un sello independiente que se estaba formando acá en Chile. Se pudieron hacer copias originales, una distribución, y fue el primer disco de nosotros, Avanza, de Calambre. O sea, el cassette sirvió tanto de la propia música, por decirlo así. ¿No? Se cortó un poco Ah, El audio. no, que el cassette sirvió para la posibilidad de acceso, o sea, de estas personas o quizás gente de otra posición social que tenía esa música, pero también para la propia distribución musical, Claro, era lo ¿no? que teníamos a Como mano, y herramienta. la forma de absorber música y de producir música. El cassette era el formato disponible. Incluso mis primeras incursiones grabando fue de una radio con la base sonando de cualquier grupo, creo que era de Nairo Nature, y nosotros cantábamos en otra radio grabando el cassette en sonido ambiente para hacer mezclas de música. Excelente Buenísimo. recuerdo, Oscar, muy bueno. Sí, sí, aquí en Argentina también, en Buenos Aires, se dio algo similar. A ver, el recuerdo del cassette es muy de la generación tal vez nuestra, más o menos los 5 estamos cerca en la edad. Y nada, el cassette tenía esto de múltiples funciones. Se podía arreglar, se podía cortar y pegar, se podía grabar de una casetera a otra, se podía pasar música, o sea, uno quería compartir con amigos y entonces podía grabar una sola canción y tener en un cassette de 60 minutos, no sé, 20 canciones de rap o del estilo que uno guste. Después se usaba mucho el cassette pirata, la copia pirata. Entonces uno podía comprar un disco,
que originalmente venía en long play o en CD, y vendían una copia en cassette. Aquí en Buenos Aires, Parque Rivadavia, bueno, nosotros somos de Quilmes, hay una galería donde vendían todo tipo de cassette copiados, ¿no? Otra de las maneras, digo yo, algo retomando lo que dijo Nan y Oscar, la generación de los breakers. Bueno, aquí en zona sur de Buenos Aires, del conurbano, está en Berazategui, teníamos a los Bronca Beat, que era un grupo de b-boys y b-girls muy, muy importante, que bailaban con todo tipo de música. Así como dijo Nan también, Michael Jackson, la era de Michael Jackson fue muy importante para la llegada de la cultura negra. Aquí en Buenos Aires, bueno, recuerdo, no sé, los Globetrotters que vinieron a Luna Park a hacer sus demostraciones de básquet, también como decía Oscar. Estaba el show de Michael Jackson, un programa de Domingo Dilúvila, un señor que no tenía nada que ver con la cultura del break ni nada de esto, sino que había competencias de imitadores de Michael Jackson. Ahí, bueno, Mike D, nuestro Mike D de Bola 8 de Buenos Aires, uno de los exponentes más importantes. Teníamos, no sé, en aquella época la música era, así como hoy es un entretenimiento, era más aleatorio, digo, había gente que no tenía nada que ver con estos géneros urbanos, que presentaba lo que estaba de moda o lo que las multinacionales mandaban. Por ejemplo, Beastie Boys, ahí como nombró Nan, salió acá en un compilado que se llamaba Llena tu cabeza de rock, año 86, 87, 2 canciones de Beastie Boys, que no tenían nada que ver. Después había una de Europe, junto, para decirle algo. Después Música Total era otro canal donde podías ver videoclips. Yo recuerdo, no sé, ver Thriller de Michael Jackson, algunos no recuerdo, de los primeros breakers. Así que, digo, por ahí llegaba toda esta información de la música negra de Estados Unidos, del Bronx, y después más mainstream como Michael Jackson u otros grupos. Pero había más llegada de música negra, cosa que por ahí antes no se podía. O sea, se podría decir que los medios de comunicación masivos, por un lado, la cultura está asociada al rap, que puede ser, no sé, desde el básquetbol, incluso al skate, decía mucha gente, y por otro lado, personas individuales que eran coleccionistas o que tenían el acceso, ya sea por un nivel socioeconómico, porque habían vivido afuera, o sea, y en todos los casos el cassette fue una herramienta importante. Sí, dos cosas. Se puede decir que... Disculpame, dos cosas me gustaría agregar, que es importantísimo lo que decís. Nuestras culturas internas, la gran mayoría están basadas en los cambios externos. No sé si me explico en eso. Que la gran mayoría de nuestros cambios internos, nuestras culturas propias, son basadas en cambios que ya se establecen, en este caso desde Estados Unidos. Y se ve constantemente en el hip hop eso. Cada una década hay un cambio de algo, en la industria, por donde sea, y que se adopta a nuestra cultura, de nuestra manera. Obviamente, con el correr del tiempo, nuestras propias culturas también van teniendo cambios internos, pero siempre bajo algún cambio externo. Que la se entienda influencia de... Siempre, Sí. siempre. Es decir, los cambios nuestros en nuestra cultura se basan en la gran mayoría en cambios externos. Es decir, apareció el trap, vamos al trap. Apareció no sé qué, sacá lo que te digo, el freestyle, bueno. Y así se establecen cambios no generados internamente, pero sino que son desde afuera, que después determinan los cambios internos. La gran Igual mayoría parece de los que casos, puede que sí. hay un diálogo, claro, entre lo interno, por decirlo, no sé, lo que pasa en cada ciudad, Santiago, Montevideo, Sí. Buenos Aires, Un siempre en relación comentario, a esa... perdón, un comentario, escuchaba atentamente a Nan, a Oscar y a Maxi. Nan explicaba que en Uruguay el origen, digamos, la vieja escuela que se asociaba al elemento break, primero fue pionera, pero tardó en juntarse con los otros elementos, y Maxi contaba lo contrario, y quería hacer una aclaración. Totalmente de acuerdo con Maxi. En Argentina, particularmente en Buenos Aires, digo particularmente en Buenos Aires porque en Argentina se van a dar procesos diversos en sus distintas regiones. Argentina es bastante amplia,
y lo que pasó en Córdoba, Rosario, el NOA en la zona noroeste y Mendoza, a veces discrepa o se diferencia con lo que pasó en Buenos Aires, pero en Buenos Aires particularmente, la vieja escuela que arrancó con el break particularmente, más allá de algunas experiencias de rap, como los Adolfo Rap, Club Nocturno, Presa del Odio, pero la vieja escuela va a tener una importancia suprema en lo que va a ser la movida del rap en los 90. Maxi nombró a Bola 8, pero quiero nombrar a Frost y a los hermanos Calibar, que después van a formar parte del Sindicato Argentino del Hip Hop. Bueno, el mismo DJ Black, que fue colega de Maxi en Contra del Hombre, era el b-boy chino en su momento, no solamente en Bronca Beat, sino también en la Morón City Breaker. Así que, digamos, en Argentina se dio diferente que en Uruguay, en Buenos Aires, perdón, se dio diferente en Uruguay, porque... En Montevideo. Esto, claro, en Montevideo, bueno, perfecto, gracias por la aclaración. Estos estos pioneros, vamos a decirles, que dieron sus primeros pasos con el baile como B-Boys, automáticamente van a empezar a incursionar como DJ, bueno, y también me faltó nombrar a DJ Bart, que va a formar parte de 9 milímetros y también era de la Morón City Breaker. Así que se da como un proceso diverso al que se está dando en Montevideo. Bueno, además de cómo llegó y cómo fueron accediendo, está bueno eso de cómo se fue organizando y cómo se fueron quizás uniendo esas distintas personas que les gustaba el hip hop, les gustaba el rap. Porque también es muy común eso de ciertos espacios de reunión, lugares donde gente compartía estas cuestiones. No sé si me pueden contar eso, cómo fueron viendo ese armado de esa movida del hip hop en sus ciudades. Bueno, acá en Chile, y para agregar también a lo que veníamos hablando, también el inicio de la cultura aquí está cementada por los breakers. La movida del baile fue los primeros acercamientos y lo que fundó la cultura y la integración de los bailarines al canto, al graffiti y después ya con más equipo a las tornamesas. Es también el inicio en nuestro país. El primer lugar donde se juntaron fue Bombero Osa, un lugar en el centro donde habían batallas, compartían coreografías y veían cómo se iban armando, se iban juntando gente que estaba relacionada e interesada en esta cultura. Luego, después de eso, con los años, se modificó y pasó a hacer una junta de mucha gente los fines de semana, los sábados en la tarde, en la estación Mapocho. Detrás de la estación Mapocho, donde empieza el Parque de los Reyes, donde yo no pude llegar a Bombero Osa, pero sí fui a Mapocho. Y ahí era el lugar donde todos habían freestyle. Yo conocí a la gente también que me dio los medios y me enseñó cómo hacer música en los computadores, que fue lo que me abrió las puertas a la producción y a poder avanzar con mi banda. Bueno, Seba, acá en Uruguay, lo que vendría a ser la cuna en Uruguay se llama la Plaza de los Bomberos o la Plaza Libertad. Y eso en realidad arranca con el breaking a principio ahí de 84, 85, y recién se empieza a traspasar a los otros elementos por el 96, 97. Pero es el único lugar que ha permanecido las 4 décadas con hip hop en Uruguay, la Plaza de los Bomberos. Y por lo tanto es la cuna, es decir, es a donde el hip hop siempre se ha encontrado. Ahí podés ir y siempre va a haber gente bailando, escuchando música o haciendo estilo libre. Hasta hoy en día lo hacen, ¿no? Hubo un momento clave que es ahí después de la crisis del 2001,
donde el hip hop casi desaparece en Uruguay, es decir, por la diáspora que se dio, es decir, muchísima gente integrante de la movida hip hop en Uruguay se tuvo que ir, y la Plaza de los Bomberos fue uno de los lugares de encuentro fundamentales para volver a hacer crecer esta cultura con lo que vendría a ser toda esta nueva escuela que hay hoy en día. Pero eso recién pasa después del 2001, 2002, 2003. Y ahí es a donde agarra fuerza de vuelta el hip hop como cultura. Así que se puede decir tranquilamente que la Plaza de los Bomberos es la cuna del hip hop uruguayo. Bueno, aquí en Buenos Aires, bueno, hablo por conocimiento de haberlo heredado de otras personas. Uno de los lugares principales, bueno, ha sido el Parque Rivadavia, que es en Cava, en Capital Federal de Buenos Aires. Es un lugar como, ahí siempre hay una feria de libros y feria de discos y discos independientes, y también esto de la piratería, ¿no? De vender cassettes grabados y cosas. Uno de los lugares de la cuna donde se empezó a diseminar un poco la movida del rap y de la cultura hip hop. Después en Zona Oeste, como dijo Martín, en Morón era otro lugar de encuentro donde estaban todos los breakers, y de ahí para acá, bueno, ya en este nuevo milenio, en el 2000, bueno, entre el 2008 y el 2010, creería yo, que fue la época después de que explotó el freestyle debido a las competencias que están dadas por marcas como la Red Bull, y de la llegada de la película 8 Miles de Eminem. Ahí eso fue, digamos, lo que llamaron Quinto Escalón, que fue en una plaza también en Capital Federal, y digo, esos fueron como puntos de encuentro. Después, como decías vos, cada uno se juntaba en sus zonas, digo, acá con Urbano es muy grande, y zona sur, Quilmes, bueno, tiene su plaza central, generalmente son en las plazas centrales de las localidades donde se juntan a hacer freestyle y donde hay recitales inclusive, y bueno, digo, va por ahí, no hay el lugar específico como cuna y referencia, sería Morón, donde se juntaban los Morón City Breakers, y el Parque Rivadavia en Cava. Y la organización de las bandas de música, ¿cómo fue eso? O sea, ¿cuándo empezaron a generarse una serie de grupos, de bandas? Que en ese caso, yo leyendo, estudiando un poco lo que pasó en Argentina y lo que pasó en Chile, parece un poco distinto. No sé si me pueden decir, porque por ejemplo en Chile fue muy temprano, grupos como Panteras Negras, como La Pose Latina, que eso empezaron muy haciendo rap más, por decirlo, tradicional, con cajas de ritmo, con este tipo de cosas, y creo que en Argentina no fue tan así. Entonces ahí quizás podemos ver una comparación, no sé si, a ver si podemos conversar de eso, o sea, ya la parte musical, Sí. que después incluso tiene que ver con el uso de la... ¿Sí? ¿Se ¿Hola? escucha? ¿Se cortó? ¿Sí? ¿No? ¿Se escucha? El uso de ¿No? ¿Se escucha? De las tecnologías, Bueno, tanto de, o sea, por eso, como la relación con los instrumentos musicales, etcétera. bueno, ya que nombraste, perdón, interrumpo, Podemos partir Oscar. con alguno que era... Si quieren, ya que hicieron ¿Sí? la comparación, hiciste la comparación entre Chile Sí. y Argentina y Buenos Aires, yo puedo hablar por Buenos Aires exclusivamente, recién ahora estamos como abriendo, yo por lo menos que volví un poco a retomar las riendas desde hace 6, 7 años atrás, y tener conexión con otras provincias. Aquí en Buenos Aires, creo que tiene que ver, bueno, hemos hablado con Martín muchas veces, estuvo muy ligada el desarrollo de estos géneros que fueron contestatarios. Digo, los 90 fueron una época difícil para Argentina, como todas las décadas, pero los 90 tuvo en particular distintas cosas, la maldita policía, el gatillo fácil, nada, esto de que el dólar 1 a 1, el peso argentino era $1, y entonces había acceso a comprar muchas cosas, pero
había toda una cosa política por detrás que le metía la mano en el bolsillo a todos los argentinos, ¿no? Entonces, digo, muchos jóvenes empezamos a tener, digo, a descreer en la política, a descreer en la educación, en muchas cosas, y eso tuvo mucha influencia en el surgimiento de bandas de este tipo contestatarias, desde el punk rock, desde el hardcore, heavy metal era un género que ya estaba establecido, pero inclusive allí había, y creo que tomamos la bandera esa de, yo no sé, estuvo influenciado por películas como Boys and the Hood, donde reflejaban historias de un barrio pobre, donde había violencia y asesinatos y distintas cosas, correcto, donde se veía la discriminación y la poca paciencia entre los grupos étnicos, así que perdón que me fui por allí. Entonces, nada, buscábamos ayuda, también había mucha como discriminación entre géneros musicales, ¿no? El rap, yo nunca me asocié, nunca me pareció que sea importante la vestimenta para tener que ver con un género musical o con un estilo de vida. Entonces, nada, nosotros tuvimos ayuda en Contra del Hombre de una banda de pop de aquí de Quilmes que se llamaban Los Látigos. El tecladista Diego Abazo fue tecladista de Ilia Curiaquian de Valderramas, luego de tocar con Los Látigos. Ya estaba conectado los géneros musicales desde el punk, desde el pop, y bueno, tuvimos la suerte de que ellos nos ayudaron con la tecnología. Ya en ese momento había cajas de ritmo, gente, como decía Nan, de clase media y media alta, que podía tener acceso a instrumentos más caros que una guitarra y una simple batería. Y bueno, tuvimos la suerte de empezar a hacer canciones con el Contra del Hombre ya en forma digital, que las podíamos grabar en cassette de cromo, era una cinta especial, o DAT, otro tipo de cassette, o minidisc, que era también un disquito que se podía reproducir y con esto podías ir a tocar. Y también hay todo esto, Argentina, y ya corto, Argentina está marcado por íconos de la música que dejaron como una discriminación hasta hacia ciertos géneros musicales. Uno de ellos es Papo, si bien fue un gran exponente de la música argentina, una persona con un ego impresionante y decía, un DJ no es músico, si tocas la batería electrónica no tocas, si cantás no tocas, o sea, ese tipo de discriminación fue marcando a que tengamos como no sé si un odio, pero una mala mirada hacia el playback, por ejemplo, y hacia distintas cosas que se usan en la industria musical en el mundo de manera muy natural. Así que, bueno, ese fue, digo, el acercamiento que tuvimos nosotros. Por suerte, en Contra del Hombre podía ir a tocar con un cassette a un recital de bandas hardcore o de heavy metal o de punk, y generábamos ciertas cosas que todo el mundo le gustaba y prestaba atención. Estos no son pibitos con gorrita que dicen pavadas para mover el culo o a bailar nada más, sino que estábamos bajando un mensaje que tenía que ver con lo político y lo social. Perdón la extensión del tiempo. Sí, parece ser que en Argentina estaba esa... Quería que en aclarar Argentina nada más. parece que estaba esa Nos cortamos ahí, esa dale, tensión entre, dale. por un lado, la música mainstream, o sea, lo que se pensaba que era el rap, por lo que salían en los medios, que eran, o sea, Ilia Kuriaki y Yacimel, que era lo que más salía, y la movida más subterránea, que quizá en Chile eso no se dio de la misma forma, porque en Chile la banda inicial más fuerte fue Panteras Negras, que de una era una banda, no sé, contestataria, de clase popular, que tenía otra imagen. No sé si Claro, usted puede... la verdad es que Pantera Negra, bueno, fue una de las primeras referencias de rap nacional. Estaba Panteras Negras, M16, todas estas bandas tomaban el lenguaje del hip hop de una manera muy, no política, yo lo diría más social, que era el reflejo de lo que pasaba en los barrios, en las poblaciones. Eh, y empezaron los acercamientos de la discográfica, de los sellos discográficos, a producir estas bandas. Primero, como hablábamos al principio de la conversación, antes de grabar, no recuerdo bien, por ejemplo, Tiro de Gracia,
Tiro de Gracia yo también lo conocí en su fase anterior a que EMI lo tomara, y tenían también, era muy cargado a lo social, a lo, a lo contestatario, a la visión que había en nuestra sociedad de la manipulación, y que hoy en nuestros días y desde que tuvimos esta revolución social hace un poco más de un año, justo antes de la pandemia, hace mucho sentido a la visión que estaba implantada en nuestro país. Puedo hablar también con propiedad de Santiago, no he estado en otras partes de Chile, pero siempre he sido acá de Santiago, y después de eso, después de que los sellos tomaran a estas bandas que tenían la pose latina, era parte de Alerce, de otra discográfica más independiente, más relacionada a la música chilena y música folclórica, de cosas así. eh, Empezaron a tener una difusión masiva. Ya en los 90, entrados los 90, los sellos se fijaron totalmente en lo que eran las bandas de rap, y produjeron grupos como Maquisa, Tiro de Gracia, Resonancia, con disqueras multinacionales como Sony, etc. Sí, claro, en Chile el papel de Alerce como sello discográfico también fue distinto quizás a lo que pasó en Argentina, que era más under, supongo, esas bandas que no eran del mainstream, Claro. o sea, porque en el mainstream estaba más que nada Ilia Kuriaki y Yacimel y, no sé, MC Ninja, etcétera. Y en el under quizás era más complicado, y ahí ese papel de sacar adelante ayudó a algunos sellos como Alerce, ¿no? Claro. Tal cual. No sé qué pasó en Uruguay. No, en Uruguay, a diferencia de Argentina y Chile, el rap arranca un poco después, es lo que te digo yo. Es decir, una de las comparaciones que he hecho es, por ejemplo, los pioneros en el rap en Argentina y en Chile, comparado conmigo, me llevan casi 10 años. Y yo soy pionero del rap en Uruguay, por ejemplo. Es decir, recién en Uruguay se entra a formar un circuito de rap, ahí entrando el año 94, 95, como circuito. Y estoy hablando de unas 5 bandas, 6 bandas. Ese es el total, para que veas la diferencia. Es decir, hay una diferencia de 10 años de cultura, por lo menos en la parte del elemento rap. Y creo que en todos los elementos. Hoy día se iguala un poco más por todas las tecnologías y todos los contactos que hay. Pero igual la gente se sorprendía, por ejemplo, en la mitad de los 90, cuando tantos chilenos o uruguayos venían a Uruguay o a Montevideo, se sorprendían que, a pesar de lo chiquito que éramos, acá había una movida. Y una movida que para lo que éramos era bastante grande. Pero obviamente no podés competir ni con Argentina, que son 30 millones, ni con ustedes, que son casi 15 millones. Es decir, nosotros, si llegamos a los 3 millones, es mucho. Entonces, de por sí eso lleva a que sea un mercado más chico, y probablemente sea más lento el proceso de lo que ha sido, por ejemplo, el elemento rap en Uruguay. Es lo que te digo, no tenemos esa parte de los 80 que capaz. Es decir, la referencia regional que hay es Yacimel, Ilia Kuriaki, es decir, los mismos que tienen en Argentina y los mismos que tienen en Chile. Esas son las referencias que hay acá. En lo que vendría a ser las bandas uruguayas, ¿no? Si hablamos de lo regional. Eso es más o menos el proceso del rap en Uruguay. Es decir, yo de alguna manera pertenezco a la primera generación de raperos. No soy el rapero más viejo, hay gente mayor que yo, pero hoy no están activos, pero formo ese núcleo de 4 o 5 raperos de la primera generación. Que obviamente, sí. No, dale. No, que fue lo que te decía, una vez que yo conocí a Lalo, conocí a Jimmy,
y me daba cuenta que estaba hablando con personas que me llevaban 7, 8, 9 años, te das cuenta de la diferencia de madurez que hay en el proceso. Recién Uruguay hoy en día está llegando a lo que puedes, es decir, internacionalmente Uruguay hoy en día tiene un buen mercado interno, pero nos costó llegar al 2020 a eso. ¿Sacás? Hoy en día sí hay un mercado interno. Lo que capaz que ustedes lograban en el 2004 o 2005, acá recién se está llegando en mercado interno, es decir, que las bandas puedan tener un circuito, que puedan adentro de todo comer de esto, que puedan salir para afuera, ¿sacás? Recién hoy en día se está logrando en Uruguay. Es un proceso mucho más lento, pero es por una cuestión de mercado también. Bueno, ahí entra la cosa que decías vos de cómo se fueron desarrollando cada país y cada situación y cada ciudad en realidad también. Porque también otra cosa que llama la atención es que en Argentina ese vínculo que decía Maximiliano con, no sé, con el hardcore, con el rock, que en Chile no se dio tanto tampoco. O sea, no se dio de esa forma. O sea, pareciera que en Chile hubo un movimiento que se articuló en torno al rap sin la relación tan cercana que se tuvo en Argentina con el hardcore, etc. Y ahí quizá uno también podría hablar de las tecnologías y de cómo influyeron en la forma de hacer música. Entonces ahí también les quiero preguntar a ustedes cómo empezaron y con qué tecnología empezaron a hacer música, porque muchas bandas empezaron a hacer con, no sé, con instrumentos de rock o se asociaban a otra gente que hacía con cosas de guitarra, batería, etc. Y bueno, las cajas de ritmo, todas esas cosas eran caras. Entonces ahí, esa es la otra pregunta. ¿Con qué tecnologías se empezaron a desarrollar para hacer música y cómo eso influenció en el tipo de asociaciones que tenían que hacer ustedes para lograr hacer la música? No sé si se entiende la pregunta. No sé si Maximiliano quiere partir. Bueno, un poquito de lo que comentaba antes, sabíamos, yo estuve, digo, mezclado con bandas de música desde los 17 años, unos 3 o 4 años antes de empezar En Contra del Hombre, entonces entendía lo que era el formato de una banda, batería, bajo, guitarra y voz, y también, por otro lado, generalmente la música más de tecnología más avanzada, de sintetizadores o cajas de ritmos, estaban asociados a otros ritmos musicales, no o sea, las bandas que estaba como muy dividido los géneros. En Argentina tuvimos bandas muy importantes como Virus, por ejemplo, fue una banda que incursionaba en esto de usar batería electrónica, Soda Stereo luego, y después por otro lado se veía los grupos más contestatarios, los Violadores, bueno, por ahí lo voy nombrando, Todos Tus Muertos, bandas que trascendieron en Latinoamérica, que no tenían acceso a este tipo de instrumentos, justamente creo yo porque había todo un prejuicio en cuanto a los instrumentos que no sean analógicos. Y bueno, nosotros, hicimos nuestros temas, nunca tuvimos, por suerte o por desgracia, una grabación concreta con En Contra del Hombre de un disco nuestro, de un EP nuestro, sino que grabamos 2 temas para un compilado, para un CD y cassette que se llamó Slam, que lo grabamos en el estudio de Catupecu Machu, aquí en Buenos Aires. La música, por suerte, la pudimos producir con Diego Babazo, te decía, a partir de unos teclados Akai y de unas cajas de ritmo Roland. Después con samplers, Rasek, que tocaba con nosotros en En Contra del Hombre, tocaba la guitarra, entonces ha grabado guitarras arriba de estas secuencias de teclado y batería electrónica. Usábamos, para los que son DJ, usábamos el sampler que venía en la consola, que se usa para el crossfader, que se usa para mezclar. Tenía un mini sampler chiquitito que era un dispositivo que podía samplear hasta 10 segundos, creo. Y usábamos muchas cosas ampliadas ahí, la usábamos a modo de repetir cosas como se usan en el rap más de los 80 y de los 90. Así que, ese era el proceso de la creación musical, y después eso se pasaba todo, lo masterizábamos en un estudio, en una sala,
se usaba mucho el portaestudio, como decía Oscar, que era una grabadora de 8 canales en cassette cromo. Entonces hacíamos una copia en cassette cromo, luego tuvimos un poquito más de acceso, pudimos hacerlo en DAT, que era otro tipo de cinta digital pequeña, o en una DAT, que era como un VHS grande. Eso tenía una calidad muy buena, pero no se podía llevar a cualquier lado para tocar. Y de hecho, ir a tocar a los lugares, los sonidos, en el ambiente de underground, los sonidos, las cajas de sonidos no eran de buena calidad, entonces, como explotaba la música de fondo, y muchas veces el rap tenía esto, digo esto y termino, esto del calor humano, de que uno batiendo palmas y el scratch solo, te podía generar algo que otros grupos necesitaban: guitarra, solos de guitarra, bajo. Había mucho hambre por disfrutar de esto, del slam, de saltar, de tirarse de mosh del escenario, de bailar, hacer rondas, y ahí podías ver punks y hardcore y raperos que estaban bailando en el mismo lugar. No sé si se entendió, si se explicó por ahí algo. Bueno, sí, dale. como había comentado antes, mi primera incursión fue de cassette a cassette en el ambiente. La primera base que hice exclusiva para la banda también la hice gracias a un compañero de colegio que tenía una banda pop, se llamaba Colapso. Él fue en un Yamaha, en un sintetizador, nos hizo batería, unas melodías, y con eso tuvimos como el primer tema original, hasta que llegó más o menos como en el 95, un computador, un IBM Aptiva a mi casa. Y con eso ya pude desligarme del siseo de los cassettes y grabar, samplear cosas de disco, de compacto o directamente de cassette y poder trabajarlo. Y eso me permitió, después compramos un Pentium, me acuerdo, Pentium 1, y logré hacer el disco del 98. Después de eso, ya era necesario, bueno, y pasaron los años buscando más producciones. Logré llegar a un home studio donde ya se trabajaba con Cubase y con software más profesionales, y musicalizar las bases que tenía para, para hacer el disco del 2004. La MPC y otras cajas de ritmo las conocí con tiempo, ya cuando ya había un poco más de presupuesto y ya se integraban ese tipo de hardware o software a nuestro medio, porque solamente la mayoría de la gente que yo conocía y que producía de forma independiente lo hacía gracias al computador. Se podría decir que, comparando también con el caso de Estados Unidos, lo digital democratizó la producción de rap, con el caso de Estados Unidos, democratizar las cajas de ritmo, que quizás las más accesibles en Nueva York, en Estados Unidos, o sea, las cajas de ritmo, samplers, que Claro. a los de Estados Unidos los liberaban de hacer música, porque antes hacía música, no sé, en formato funk, con bandas, y grabar, todo eso era muy caro. Ellos empezaron a usar cajas de ritmo y sampler, y eso democratizó un poco, pero en el caso de la América Latina parece ser que eso lo hizo las computadoras. Claro, las No sé qué computadoras, y opináis. también tener la referencia de otras bandas y de otros grupos que ocupaban formatos más digitales, que era lo primero que uno conoce, que viene del funk, o lo primero que uno tiene acceso, que son también los instrumentos. Aunque la vuelta es larga, yo volví a cantar, y apoyado por banda, buscar los instrumentos, buscar el rap orgánico, que es un lujo, y es lo que uno siempre soñó cuando buscaba también hacer las bases en el computador. Así que un ir y venir de música, de formato, y eso es lo que iba a decir, el escuchar a bandas que eran de mainstream
y que no se atrapaban. Por ejemplo, en nuestro caso, los prisioneros. Los prisioneros ocuparon de todos los formatos y muchas texturas musicales. El tema Corazones Rojos para mí fue un despertar de decir, la música se puede hacer en muchas formas, digital o análogo, y suena bien y se crean cosas independientes de qué instrumentos o qué tecnología ocupes. En todos los países también parecen haber esos grupos como que innovaron en ese uso. No sé, Maximiliano hablaba de Soda Stereo, no sé, en Chile están Los Prisioneros. No sé, Nani iba a contar la historia también allá. Sí, un poquito como arrancamos nosotros, que fue un poco distinto. Nosotros realmente no teníamos ninguna referencia de nada, no teníamos ni idea. Es decir, arrancamos con los doble caseteros también, que fueron nuestros primeros loops, que obviamente escuchabas el ruidito de entre loop y loop que hacías, y no todos los loops eran perfectos como para rapear. Pero nosotros nos las ingeniamos, es decir, yo tenía apenas 16 años y lo primero que se nos ocurrió fue comprar bidones y llenar los bidones con distintos tipos de agua. Así tenían distintos tonos, como para crear el sonido de la batería. A eso le compramos un bombo de batería, usamos un palo de escoba, compramos un pequeño platillo y esa fue nuestra primera batería. A eso le sumamos un equipo estéreo que yo tenía, que había traído de Dinamarca, marca Mónaco, que era esos equipos estéreos levantados, ¿no? Que tenía casetero, radio y después arriba el tocadisco. Y después un teclado que me habían prestado que le faltaban teclas, y como no sabía música, le ponía cintas de colores. Entonces sabía que tenía que apretar la verde primero, cuando llegaba tal tiempo la roja y después la cinta negra. Y así fueron los primeros 2 años de BDS, del 89 al 91, que bueno, fue un experimento bárbaro porque era una locura eso, ¿no? Con un teclado, una batería de bidones y un equipo Mónaco en el que se hacía scratching. De ahí pasamos a la caja de ritmo DR220, que ese fue nuestro primer acercamiento a lo que vendría a ser la tecnología. Y ahí tuvimos 2 años experimentando con la caja de ritmos DR220, y recién en el año 94, 95, ponele 95, conocimos la Commodore Amiga, que esa fue nuestra gran salvación, la Amiga 600, que de ahí, del 95 al 98, hicimos toda la etapa de BDS con esa computadora. Y a través del programa Octamed, no sé si ustedes lo conocen, pero el programa Octamed labura con números y letras que suben y bajan. Y bueno, eso fue un experimento muy interesante. Después te invito a escuchar BDS para que veas cómo salía eso. Pero recién en el año 99 empezamos a trabajar con computadoras PC, y que obviamente ahí cambió todo. También en ese proceso podemos hablar de lo que eran los primeros home studio, los primeros Tascam que habían de 8 canales, primero de 4, después de 8 canales. Y obviamente el cambio de formato, es decir, cassette, CD, data, minidisc o minidisc data, hasta llegar al MP3 de hoy, ¿no? Que es un lujo, la gente no tiene ni idea de qué es esto, pero bueno, nosotros decía, al haber tocado con CD, imagínate, de toques donde saltaba el CD, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ese ha sido el camino del proceso tecnológico hasta hoy en día, de tener, como decía Oscar, ¿no? Es decir, un estudio en tu casa donde vos trabajás con un teclado, trabajás, bueno, con un kit de baterías, tenés un montón de cosas que hoy se hacen muy accesibles, muy accesibles. Es decir, pero también contrasta un poco con lo que decía Maximiliano, ¿no? Es decir, todo ese proceso y camino que tuvimos que de alguna manera vivir con él o sufrirlo,
de que nos tildaran de playback, de que esto no es música, de que no hay instrumentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, forma parte como decía, todo sonido, vibración, es música, ¿no? De alguna manera, sumándolos. Bueno, hablamos del acceso, de la llegada, un poco de la organización en tanto espacio, de la relación con las tecnologías, y quizás un punto final puede ser el trabajo. ¿Cómo el rap les permitió, o hasta qué punto les permitió vivir de la música? O sea, ¿pudieron hacerlo? ¿Cómo lo pudieron hacer de forma independiente? ¿Lo pudieron hacer con sellos discográficos? ¿Y cómo eso se daba en su respectiva? O en realidad estamos hablando, viéndolo a usted y contándome su historia, estamos hablando de los 90 fundamentalmente. Entonces, ¿cómo pasó eso en esa época? No sé quién quiere comenzar. Como quieran, ¿Se si entiende la quieren. pregunta? O sea, si se pudo vivir de la música y hasta qué punto lo pudieron hacer y cómo lo hicieron. Aprovecho mi corta historia, que tal vez sea la más corta. Con En Contra del Hombre, bueno, como comenté en su momento, bueno, fue la única banda en la que participé en los años 90. Vivir de la música no, sino vivir para la música, ese era por ahí tal vez nuestro lema como adolescentes. Tuvimos la suerte de estar conectados con gente que estaba en el medio ambiente en Buenos Aires, que ya trabajaba tal vez para una discográfica, llámese Catupecumachu, llámese Actitud María Marta en su momento, y otras bandas del underground del hardcore que tenían sellos independientes. Nosotros, bueno, teníamos la grabación de 2 canciones en un compilado, como decía, que lo grabamos con Catupecumachu, y luego fuimos convocados por Alejandro Almada, quien fue el generador del compilado argentino de rap más importante de ese momento, que fue el Nación Hip Hop. Él era manager del Sindicato Argentino de Hip Hop, quienes ganaron un Grammy por su laburo, y bueno, convocó a varias bandas, que eran las que más destacadas de distintas zonas. Nosotros fuimos de zona sur, y entonces sí, pudimos firmar un contrato con una multinacional que fue BMG, un contrato irrisorio por el 1%, regalías no fueron prácticamente nada. Sí recibimos CDs de regalo, Wu-Tang Clan, que estaba saliendo en ese momento, Puff Daddy y otros que nos regalaron. Era, digo, el sueño de poder participar en una movida tan importante, salir en Match Music, en distintos canales, poder viajar a Uruguay. Yo no viajé, pero viajaron mis compañeros. Vivir de la música hasta ese momento no, apenas, acá, bueno, vuelvo a decir siempre esto, parece que comparando los 3 países, y la verdad que es muy lindo, súper interesante participar en este conversatorio. Chile me parece que siempre tuvo un apoyo mucho más grande hacia la cultura popular, en la música. Aquí la cultura popular era otra, tal vez el folclore, y eso ahí sí había apoyo de las multinacionales y las empresas y los sponsors. Y el underground siempre fue una cosa como más de rebeldía, y hoy creo que en este nuevo milenio se le da mucho más apoyo a los emprendimientos de motu propio, pero en este momento tendrías que tener como un aval y distintas cosas en ese momento. Así que vivir de la música no. Pudimos grabar esas 3 canciones en Nación Hip Hop, que se los recomiendo. Acusado, Como Ninguno y Son del Black fueron nuestras 3 canciones que trascendieron, y gracias a eso En Contra del Hombre es reconocido como una de las bandas pioneras de Argentina en el rap. Y bueno, nada, súper agradecido a eso. Me parece que nos llevamos eso, vida simple y pensamiento elevado. Ese es mi lema. Muchas gracias. No sé, Oscar Oscar. O arranco, ¿sigo yo? Dale. Dale. Medio como Maximiliano, es decir, vivir para esto ha sido lo fundamental. Igual no, yo he sido un tipo con mucha suerte, he podido desarrollar esto desde que arranqué, nunca paré,
he conocido un montón de gente hermosa, he estado en países tocando, he tenido la oportunidad de estar en sellos, en aparecer en saladas en Estados Unidos, en Europa, es decir, bastante fructífero. Tan así que el año pasado hicieron el primer documental de hip hop uruguayo y le pusieron el nombre al primer documental de hip hop uruguayo, el nombre de uno de mis temas musicales, que considero que, bueno, forma parte de ese gran aporte que uno ha hecho a la cultura para que esto creciera. Es decir, yo creo que un poco para que se entienda por qué hay una diferencia y por qué capaz que nosotros no logramos vivir de esto como nosotros capaz pretendíamos. Primero, porque esto empezó muy de abajo, y segundo, por la visión que teníamos. Nuestra visión era que esto creciera, no era ser el mejor. Y eso lleva a ver esto de otra manera. Y yo creo que ese es lo fundamental. Por eso, es decir, la gran mayoría de las bandas 80 y 90 tienen un tipo de conciencia de querer abrazar a todo el que venga a la cultura y no de aislarlo tanto. Hoy en día vos ves, a pesar de ser más grande la cultura, hay más distanciamiento. Es muy difícil lograr una unión hoy en día, que capaz que hace 10 años en Uruguay se podía porque éramos menos también, ¿no? Y, pero lo que te digo, hoy en día yo formo parte de lo que es una distribuidora internacional, que es Villano Music Internacional, que queda en Miami, en el cual tengo editado más de 20 discos, y malo o bien, siempre tengo algún pesito a través de eso, aparte de toda la parte interna que hago en Uruguay. O sea, hoy por hoy estás laburando de la ¿Sí? música, Y sí, totalmente. como cualquier ser humano de acá de Uruguay, hacemos lo que podemos con lo que podemos. Es decir, laburo, no tengo otro laburo yo también, es decir, aparte de la música, pero bueno, es un ingreso más. Y lo que te ¿De digo, qué tengo laburás? y yo ¿Cuál laburo, es tu soy trabajo? cartero, sí, soy cartero, y aparte organizo empresas, las redes sociales y ese tipo de cosas. Buenísimo. Laburo para Eso, un par de eso, se, empresas. eso se, se me olvidó preguntarle a Maximiliano qué hace además de la música. Bueno, yo trabajo, soy referente de dos programas del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es de acompañamiento a adolescentes con problemas de consumo y antecedentes penales. Eso hace 2 años. Bueno, dentro de esos programas doy un taller de rap también y de rimas, que eso está buenísimo. Me pasó a los 40 años, está buenísimo. Y hace 20 años, desde que me alejé de Contra el Hombre, empecé un emprendimiento de alimentos vegetarianos que hago con mi compañera, mi esposa, todavía hasta el día de hoy. Eso es nuestro otro pilar monetario de la casa. ¿Puedo agregar una cosita? Bienvenido a los vegetarianos, acá hay otro, así que vamos arriba. Y nada, que agradecerlos a todos, a Maximiliano, a Oscar, súper contento de escuchar sus historias, agradecer a Martín y a Sebastián también por esta oportunidad. Salud, hermanos. Buenísimo. Falta Oscar, que cuente ahí su Sí. historia del trabajo con el rap y Bueno, trabajo más allá del rap. sí, lo que decían mis compañeros, lo que decía Nani y Maximiliano, uno vive para esto. La verdad es que nosotros tomamos esta cultura cuando estaba en pañales y ya con el poco desarrollo que tenía, uno encontraba que tenía un fin más constructivo que de retribución. Siempre tuve también bueno, fui padre a los 22, 23 años, ahora tengo otro hijo y siempre tuve la necesidad de económicamente ser solvente. Desarrollado en otras áreas también, siempre en transporte. Hoy me dedico a la supervisión, superviso la recolección de residuos y manejo de residuos para el mercado Lo Valledor, que es el más grande de acá de Santiago y de Chile.
Y sí, he recibido retribución monetaria más que nada, bueno, cuando hice el disco del 98, vendimos cerca de 1.500 copias con el sello independiente que estábamos. Y en el 2004 también empezamos a generar algo de dinero, bueno, sí, un poco de dinero con la exposición más mediática, ya que uno de los temas de Calambre quedó sonando en la radio. Fue durante un semestre un hit en la parrilla de la radio Rock and Pop. Entonces sí se generó dinero, pero la verdad es que uno más invierte, gasta y se la juega por seguir produciendo en la cultura que ama. Así que eso es más o menos lo que he podido experimentar durante, bueno, y la retribución que te da el hecho de haber hecho música en una época temprana. Toda la gente que al final uno motiva e incentiva y que ahora se dedica y que ve que sí vive de esto espectacular y que se ha formado un medio y un mercado. Eso, y muchas gracias. Bueno, parte de la retribución y de las cosas bonitas es estar en este conversatorio, el tener conocer a esta gente también que ha marcado la historia en nuestro lado del mundo. Buenísimo. Martín, ¿algo que agregar? Bueno, nada, la verdad que el lujo es nuestro. Agradezco muchísimo a Seba, también es un lujo la moderación de la mesa. Hoy con esta mesa cerramos las jornadas, este año fueron 2, así que esperamos a todos el año que viene. Nan, Maxi, Seba y Oscar, la verdad, impresionante el conversatorio de hoy. Quedaron preguntas pendientes, obviamente, por una cuestión de tiempo, así que nada, los esperamos para el próximo año en las segundas jornadas. Así que nada, un abrazo enorme. Muchas gracias. Igual. Gracias. Salud. Buenísimo.